con el óvulo, que también tiene una carga genética X, entonces XX es mujer, ¿verdad? Si el espermatozoide tiene carga genética, sus cromosomas son Y, al, al- al unirse con el óvulo X, ya se va a formar el varón, ¿verdad? Una vez que se une el espermatozoide con el óvulo, se forma lo que es el cigoto. De ahí pasa una serie de divisiones celulares que se forman, pasan a formar el embrión y luego ya está prácticamente formado el feto. Ahora tienen periodos preembrionarios. ¿Ya? El cigote sufre repetidos tipos de mitosis. ¿Ya? Mitosis quiere decir división celular. ¿Ya? Se van multiplicando. Ya se forma una fórmula, se forma la mórula, posteriormente el blastocisto. ¿Ya? La implantación. El blastocisto se fija en la pared posterior del útero. ¿Ya? Entonces, este blastocisto que se está a medida que va pasando los días, ya se siguen dividiendo, ya por mitosis celular. Entonces, una vez que ya está en forma de blastocisto, llega de las trompas, porque sabemos que generalmente el, el, el espermatozoide viaja, ¿verdad? Entra por la vagina, entra por el útero y se va hasta las trompas, ¿no? En la trompa, prácticamente en el pabellón, es ahí donde se produce la unión, ¿no? Del espermatozoide con el óvulo, ¿no? Y ahora ese óvulo fecundado, ¿qué es lo que pasa? Va pasando los días, se va dividiendo, va avanzando por por el canal de las trompas, de la trompa, ¿ya? Y va llegando hasta el séptimo día aproximadamente en forma de blastocisto, ¿ya? Y se ubica en la parte posterior del útero, ¿ya? Ahí se implanta, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando esto no ocurre normalmente? Se producen lo que se llaman los embarazos ectópicos, ¿verdad? Aquí es lo normal que debería implantarse en la pared posterior del útero. Se puede implantar ahora el blastocisto ¿en dónde? En el cuerno. Se puede implantar en las trompas, en los diferentes lugares de la trompa, en la parte media o inclusive en el pabellón, ¿verdad? También el blastocisto puede seguir bajando e implantarse en donde, en el cuello del útero, ¿no? Entonces son esas patologías que pasa con el blastocisto, pero lo normal es en el fondo del útero, ¿ya? En la semana 2 se forma el disco embrionario bilaminar. En la semana 3 el disco se vuelve trilaminar. ¿Ya? Y ahí están las tres capas principales, ¿ya? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿ya? Que van a dar origen a los diferentes tejidos que van a formar el organismo. Ahora, en el periodo embrionario comprende la formación de todas las estructuras del cuerpo, ¿ya? Entonces aquí está, ¿no? Este es el feto. Periodo fetal es la maduración de los tejidos y los órganos y el rápido crecimiento del cuerpo. El feto reacciona ante estímulos con movimientos muy suaves, ¿no? Entonces, en el periodo embrionario se dice que hasta la semana 8 ya prácticamente está totalmente formado, ¿ya? Se forman todas las estructuras, semana 8. Y esa semana también ya empieza a latir el corazón. Por eso cuando eh, hay una serie de tipos de abortos, ¿verdad? Ya es prácticamente, para mí, desde el punto de vista médico, ya es prácticamente asesinar a un ser vivo a partir de las 8 semanas, porque ya está prácticamente todo formado. Es un ser vivo en miniatura, pero con todos los organismos ya formados.
¿ya? Y sabemos, ¿no? Que a partir de, lamentablemente, en la medicina nosotros tomamos como aborto antes de las 20 semanas de gestación y mayor, ya es muerte fetal. ¿Ve? Y estas son las etapas, ¿no? Por donde van pasando, mira, de 40 a 50 días, como se ve, 50 a 53 días, 50 a 58 días, 60 días, y ya está prácticamente formado, ¿no? Ahora, ¿qué es la placenta? La placenta es un órgano vascularizado que atiende las necesidades de respiración y excreción del feto durante su desarrollo. Entonces, ¿cómo el feto se alimenta? Es mediante la placenta, ¿no? Entonces, a través de la placenta, ya, aquí se forman unas vellosidades que son los cotiledones, ¿verdad? Estos están adheridos al útero, ¿no? Entonces, por ahí es que se produce un intercambio también de nutrientes, ¿ya? Y la sangre, todos esos nutrientes pasan de la placenta, pasan por el cordón umbilical, ¿ya? Y llegan al feto. Por ahí es que recibe todos los nutrientes que necesita el feto para desarrollarse, ¿ya? Oxígeno, nutrientes y algunos estímulos también para el crecimiento del feto. El parto es la culminación del embarazo humano, ya es el periodo de salida del infante del útero materno. Ahora, el parto tiene sus etapas, ¿no? La etapa de dilatación, la etapa de expulsión y la etapa del alumbramiento. La etapa de dilatación aumenta la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas con la finalidad de dilatar el cuello uterino, ¿ya? Sabemos, ¿no? La fase de dilatación, el trabajo de parto en sí comienza con 4 centímetros de dilatación, ¿no? De 4 centímetros se toma como pródromos de trabajo de parto, ¿no? Con 2, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, todavía nosotros le mandamos a la casa, ¿verdad? Está todavía con pródromos. Y a partir de 4 centímetros, La yuca. Le dice la yuca todavía no está Nancy. Elizabeth, entonces, eh, ya, la etapa de expulsión termina con el nacimiento del bebé. Es el paso del bebé por el canal del parto gracias a las contracciones. Entonces, hemos dicho que el trabajo de parto en sí comienza con 4 de dilatación, ¿no? Y completa a los 10 centímetros de dilatación. Ya cuando está completa, cuando ya está la dilatación de 10, entonces ya se produce lo que es la expulsión, ¿no? Y gracias a las contracciones sale el bebé por el canal del parto. La etapa de alumbramiento es la expulsión del cordón umbilical, placenta y otras membranas. Ya es la última etapa, ¿no? Aquí es donde nosotros, ni bien sale el hombro anterior del feto o del recién nacido, entonces ya nosotros le administramos oxitocina, ¿verdad? Para hacer que esta última etapa sea lo más adecuado, ¿no? Se produce la expulsión del cordón, la placenta y las membranas. Y siempre nosotros revisamos, ¿verdad? Revisamos que la placenta esté completo con todos sus cotiledones, sus membranas íntegras. Y nosotros hacemos, ustedes también hacen el reporte, ¿verdad? Que todo esté que todos haya expulsado, porque si se queda algo de estos restos, después son las complicaciones para la mamá, ¿verdad? Eso es sobre un poco de embriología. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor. ¿Alguien que quiera, que tenga alguna duda?
Hola, doctor. Quisiera saber la causa del embarazo ectópico. Sí, mira, hay varias causas del embarazo ectópico. Eh, ¿Dónde está? Aquí les estaba explicando, ¿verdad? Generalmente la causa del embarazo ectópico es por infecciones ginecológicas, ¿ya? Principalmente por eso. ¿Qué es lo que pasa con cuando una mujer tiene una infección ginecológica? Primero puede ser una vaginitis, ¿verdad? Puede ser una cándida o cualquier enfermedad, tricomoniasis, ¿no? Y esa infección sube al útero. ¿Qué es lo que hace? Una endometritis, ¿no? Si la paciente ya oculta sus síntomas, muchas veces las mujeres tienen miedo de ir al ginecólogo, ¿verdad? Cuando tienen alguna secreción, entonces se la aguantan, esperan de que su organismo de alguna forma trate de hacer contrarreste esa infección. Pero a medida que va pasando el tiempo, entonces sube por el útero y llega a las trompas. ¿Qué se pasa? Las trompas también se inflaman, entonces se produce una salpingitis. Inclusive llegan a afectar a los ovarios, ¿no? Entonces se produce una salpingo-oforitis, ¿no? Entonces, inclusive en algunos casos presentan abscesos en la salpingo, ¿no? En el canal de las trompas. Entonces, esas secuelas, cuando ya la paciente hace una enfermedad pelviana que se llama, entonces inclusive necesitan a internarse, necesitan antibióticos de amplio espectro. Entonces, cuando sanan esa trompa, ya sus células ya no son ya como a un principio, ya quedan como cicatrices, ¿me entiendes? Entonces, el óvulo fecundado pasa, les dije, por la trompa, ¿verdad? Entonces, al haber esas deformidades ya en las trompas, ellas se quedan ahí, ¿ya? O sea, no llegan hasta el útero, ¿ya? Lo mismo pasa cuando se llega, por alguna forma llega a implantarse aquí en el cuerno uterino, ¿ya? Y hay otras causas también, pero generalmente son las infecciosas las que causan este embarazo ectópico, ¿ya? Y algunos factores también de riesgo que son el más importante, que es las pacientes que fuman bastante, ¿ya? La nicotina tiene un efecto en las células cilíndricas que hay en la trompa, entonces hace de que disminuyan, como tienen como cilios, los cilios son que mueven, ¿verdad? Entonces la nicotina disminuye ese movimiento, entonces ya no avanza, no hay cómo avance el óvulo fecundado, entonces se queda ahí, ¿ya? Y se hace su implantación, ¿ya? Embarazo, y se forma el embarazo ectópico, Y ¿no? si no tiene ningún síntoma, doctor, la persona que en este ejemplo le haya causado un embarazo ectópico sin tener ningún síntoma y haya visitado a un ginecólogo, ¿cuál puede ser la causa? Em, Ahí va, bueno, cuando no tiene, o sea, cuando la paciente, digamos, no se ha enfermado, no ha tenido ningún síntoma, entonces puede ser por anomalías anatómicas, ¿ya? Ah, ya. Sí, o Ahora, por, doctor, un niño un ejemplo, una persona que se llega a embarazar, puede que su niño salga con algún defecto, como decir, un ejemplo, digamos, de agenesia del cuerpo calloso, o en nada afecta eso de la trompa. ¿cómo? No lo entendí. Si una señora se llegara a embarazar, Sí, tiene su bebé, en el exacto. momento que nace no le pueden diagnosticar al niño, ¿no? Que tiene algún defecto, un ejemplo, la agenesia del cuerpo calloso.
¿puede que afecte tanto así si haya tenido un embarazo ectópico? ¿O nada que ver en este sentido? No, no tiene nada que ver, porque de por sí los embarazos ectópicos no llevan, no se llevan hasta el final, no siempre terminan en, en intervenciones quirúrgicas porque no es el espacio adecuado. El ectópico que sí da y que pero produce muchas alteraciones es cuando se implanta en el cuello del útero. Ya se les produce sangrados, no llegan hasta la etapa terminal del embarazo. 6 semanas, digo 6 meses, ya están con dolores, ¿no ves? Se producen hemorragias, entonces se tiene que intervenir. Pero generalmente cuando son ectópicos siempre terminan en cirugía, ¿ya? Y a veces no se puede restaurar la trompa y se tiene que extirpar prácticamente donde se ha implantado el, el óvulo. A veces se implanta, como les dije, en el cuerno, entonces llegan a veces cuando no la paciente no se da cuenta y empieza a crecer más el óvulo, ¿ya? Entonces ya está ya, por ejemplo, de 6 semanas, un ejemplo, ¿no? 7 semanas, ya está prácticamente formada la placenta. Entonces, inclusive no se puede hacer ni resección en cuña, nada. ¿Por qué? Porque hay bastante hemorragia y sangran demasiado. Entonces, hay situaciones en las que se tiene que hacer histerectomías y es bien lamentable, ¿no? Sobre todo en pacientes jóvenes que apenas han tenido un embarazo y eso, ¿no? Que han tenido embarazo y han tenido fracasos. Se ven muchos casos de esto, ¿no? Y las principales causas, como les he mencionado, es Infecciones. infecciones, ¿sí? Ya, doctor. ¿Y hay posibilidades que una persona que ha tenido embarazo ectópico se pueda embarazar fácilmente o tiene que hacer tratamiento? Porque tengo una amiga que no puede tener bebés y le han operado de la trompa. Mira, ya la probabilidad del embarazo disminuye mientras más procesos quirúrgicos tú hayas tenido. Por ejemplo, por desgracia, a una paciente tuvo un embarazo ectópico en la trompa de izquierda, ¿ya? Ya. Y lamentablemente no lo hemos hecho el diagnóstico temprano porque ha ido creciendo, la trompa también como tiene músculo liso se ha dilatado. Entonces lo hemos hecho el diagnóstico como ya en 7 semanas, ya 7, 8 semanas, ya cuando ya a veces Mucho es el tiempo mucho del es el tiempo. desarrollo. Exactamente, entonces se ha dilatado, se ha roto prácticamente y por eso a veces llegan con Hemorragia. hemorragias, ¿verdad? Hemoperitoneo, están prácticamente cuando se rompe es entrar a quirófano lo más antes posible y que hacer la resección quirúrgica. Y ahora cuando hacemos la resección quirúrgica, entonces, ¿qué es lo que pasa? No se restablece lo que es la trompa, sino que tenemos que eliminar prácticamente esa sección de la trompa. Entonces, tú al eliminar, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás Está disminuyendo la disminuyendo. capacidad. Exactamente, ¿no? Entonces solo tendrías funcional el, Una. una trompa, ¿no ve? Entonces, si ya en ese caso ya que mala suerte, los dos se te ha dado porque hay casos en el que les dan inclusive su segundo ectópico, ¿no? Entonces ya a veces ya inclusive ya llegan para eliminar los mismos ginecólogos y cuando entran a quirófano ven, ¿no? De acuerdo al estadio. Si es chiquito, todavía ellos pueden hacer lo que llaman como un ordeñamiento, como que lo ordeñan, como no está chiquito todavía, entonces hacen procedimientos de cómo sacarlo nomás, sin dañar la trompa. Ya, entonces en este caso igual, pero tienes todavía el riesgo de presentar un ectópico, ¿ves? Entonces, es de acuerdo al estadio, a las semanas de gestación. Lo ideal sería descubrirlo lo más temprano posible para hacerlo, para mantener permeable, ¿ya? Las trompas. Pero generalmente, como les digo, pasa, ¿no? Que a veces se les extirpan las dos trompas y tienen que hacer ya fertilización in vitro, que sería la solución, ¿verdad?
Y para saber, doctor, si en caso se le ha regenerado la trompa, ¿qué estudio se debe hacer? Una ecografía transvaginal? No te sirve mucho la trans, se puede hacer con contrastes, ¿no? Una histerografía, donde ves, ¿no? Todos colocan en medios de contraste, ¿no? Ya. Donde puedes ver la permeabilidad de las trompas. Sería el más adecuado, ¿no? Una histerografía, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Con ecografía casi no se puede Doctor, ver mucho. Gracias, una doctor. consulta, doctor. Entonces, quería, el paciente, la persona que estuvo embarazada, que ya tuvo un ectópico, entonces, ¿hay probabilidades de que vuelva a tener otro embarazo ectópico? Sí, aumenta bastante, más del Mm, 50%. Ya, ahora otra preguntita. La persona que ha tenido embarazo ectópico, en el próximo embarazo, ¿puede tener algún problema el bebé si se llegara a madurar el óvulo o se fecundara dentro de lo que es en, en el canal directo, ahí nomás, no en las trompas, sino en el útero? No, ninguno. Ninguno, Pues sí, entonces. porque a veces ha habido pacientes, hay pacientes que han tenido embarazos ectópicos en la trompa, pero su segundo embarazo, gracias a Dios, ha sido normal, ¿no? Entonces ha estado ya en la pared posterior del útero, entonces se ha desarrollado normal, a menos que tenga otras patologías también que impiden, ¿no? Que el feto vaya, o sea, que la placenta más el feto, todo se vaya desarrollando adecuadamente, ¿no? Esas son ya patologías, hay diferentes tipos de útero, a veces pueden tener miomas, los miomas pueden ser intramurales, mucosos, ¿no? Submucosos, extramurales. Entonces, de acuerdo a eso, hay muchos factores también que podrían influir en el desarrollo normal del embarazo. ¿Ya? Hay varias causas también, ¿no? de abortos espontáneos, ¿no? Porque hay casos, ¿no? Y la mayoría de los abortos espontáneos, ya saben, ¿no? Es genético. Cuando hay algún trastorno, es tan sabia la naturaleza que cuando el feto no está bien y tiene trastornos en sus cromosomas, entonces no se desarrolla. ¿Ya? Pues la mayor parte de los abortos espontáneos son porque tenían algunas malformaciones cromosómicas y se ha interrumpido el embarazo. Muchísimas gracias, doctor. Ya. Entonces, ¿alguien más que quiera preguntar? Doctor, ¿y por qué los partos se producen más antes de los 7 meses? O a veces llegan a incubadora los bebés, ¿no ve? ¿Y eso por qué se producen? Sí, mira, hay muchos factores también del parto pretérmino que nosotros llamamos, inclusive ya con 28 semanas, 32 semanas, o sea, se adelanta, ¿no? Hay una serie de factores en el que influyen durante el embarazo, ¿ya? Y dentro de los principales, generalmente están las infecciones, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando hay infecciones vaginales? Ya de por sí las mujeres embarazadas tienen como una predisposición a las enfermedades vaginales. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico disminuye para poder aceptarlo al feto, porque el feto es como un cuerpo extraño, ¿no ve? Entonces, lo que hace el organismo es disminuir tus defensas. Por eso las mujeres embarazadas es normal las infecciones vaginales. ¿Y cuáles son las más comunes? Son las candidiasis. ¿No ve? Por eso, cuando ustedes estén en su trabajo, hay que explicarles a las mujeres, porque las mujeres, ellas no conocen, no saben del tema, entonces al presentar algo que no es normal, entonces sienten vergüenza, ¿no ves? De decirle al médico, porque el médico cuando se da cuenta, cuando hace el examen especular, tú ves, tiene un flujo.
Entonces, las infecciones vaginales son las primeras causas dentro de las primeras causas para que el parto se produzca antes de tiempo. Un embarazo normal es de 37 para arriba, ¿verdad? 37, 36 semanas para abajo ya se llama parto pretérmino, ¿no ven? Parto a término y posttérmino, el embarazo. ¿Ves? Entonces, uno, las infecciones vaginales. Otro, infecciones urinarias. ¿Ya? Entonces las infecciones urinarias también estimulan la contracción, o sea, hacen de que aparezcan contracciones muy a tiempo, muy prematuras. Entonces, al haber, si tú no controlas la infección vaginal, no controlas las infecciones urinarias, no haces el tratamiento, entonces eso como que estimula ya las contracciones uterinas y hace que se rompa la bolsa y a veces hacen ruptura prematura de membranas y todo lo que se viene después. Y otro también son las causas que son ya cuando la infección no se ha controlado, sube y hace una infección ya en el huevo, ¿me entiendes? En las membranas que cubren al feto, ¿ya? Entonces, por eso se llama coriamionitis, ¿no ve? Hay una serie de infecciones, entonces eso también puede adelantar el parto. Ahora, esas son las causas que pueden ser internas, ¿no? Y otras causas que pueden ser externas, ¿no? Cuando la paciente no tienen, hacen ejercicios físicos muy pesados, ¿no? Hay mamás que trabajan en el campo 5 semanas, 5 meses, 6 meses, siguen levantando cosas pesadas, entonces eso también les puede afectar para que el feto pueda nacer antes de tiempo. Ya, y hay una serie también de patologías, ¿no? Que no, si nosotros no hacemos el diagnóstico, entonces nos pueden producir un parto pretérmino. Y el más común es la hipertensión, ¿no? La preeclampsia, eclampsia, que todos sabemos, ¿no? Que se puede dar a partir de las 20 semanas de gestación, ¿no? Entonces, si tú no controlas la presión, ya la paciente igual no hace una serie de trastornos. Han escuchado del DPPNI, ¿verdad? Del desprendimiento prematuro de la placenta. Entonces, esas patologías también adelantan. Ya generalmente terminan mal si no hacemos el diagnóstico. Entonces, toda esa serie de enfermedades también que pueden adelantar el parto, ya antes de que el feto esté listo para nacer, ¿verdad? Y cuando ya hacemos el diagnóstico, vemos que el riesgo es inminente ya del nacimiento prematuro, entonces se toma una serie de medidas, ¿verdad? Para que el feto siquiera eh, pueda nacer con algo de esperanza, ¿verdad? Porque se les administra corticoides, ¿verdad? Para la maduración pulmonar y todo lo demás, pero en general son esas las causas más frecuentes que puedan adelantar un embarazo antes del término. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien más quiera preguntar? Doctor, buen día. Una Doctor, consultita. yo quiero preguntar. Dime. Doctor, ¿los miomas pueden producir la esterilidad en una mujer? En, en cierto modo, directamente no. Ya pudieran, o sea, si las mujeres que tienen, de acuerdo a la localización del mioma, porque los miomas, hay unos que están fuera del útero, están prácticamente así como forman como pedículos, ¿ya? Y otros que están dentro del útero, o sea, dentro del tejido muscular del útero. Esos son los intramurales. Y los submucosos están en la mucosa prácticamente y forman como pedículos también dentro aquí. ¿Ya? Aquí, estos son los intramurales, los extramurales son los que están colgando, ¿no?
y los submucosos están aquí en la mucosa, entonces esos se forman como pedículos también, y aquí dentro del músculo del útero se forman igual unas pequeñas bolas, ¿verdad? Como son tejidos. Entonces, de acuerdo a la situación del mioma, podría dificultarte para el desarrollo de un embarazo normal. Ahora, si, imagínate si es que el mioma está en submucoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El feto no puede crecer, ¿ya? No puede crecer. Entonces, ahí es lo que pasa generalmente los abortos antes de las 20 semanas, ¿no? Porque no puede extenderse, no hay espacio para el feto. Los intramurales sí llevan, pero con cierta dificultad. Esto también les pueden adelantar el parto, ¿ya? ¿Por qué? Porque como son hormona dependientes, los miomas, ¿qué pasa durante el embarazo? Hay bastante progesterona, ¿verdad? Entonces, a medida que va pasando el embarazo, también estos miomas van aumentando de tamaño, ¿ya? Entonces pueden causar un adelanto del parto, pero sí puede llevarse el embarazo, ya porque hemos visto cuando entramos a cesárea, ni siquiera a veces las pacientes se saben, ¿no? Las que tenían miomas y el ginecólogo al ver el útero dice, pucha, había tenido un mioma, pero no está muy grande, es chiquito nomás y no ha afectado mucho al producto. Ahora los extramurales ya son en forma de pedículos, prácticamente están en cavidad abdominal y de acuerdo al tamaño, pero esos no influyen mucho para para el correcto desarrollo del feto. Pero sí los submucosos producen muchos abortos, entonces hay que hacer ese diagnóstico, ¿no? Por eso les piden ecografías. En las mismas ecografías ya ven, no, mira señora, tienes un mioma submucoso, entonces por eso que estás tú abortando. Llegas apenas hasta yo que sé, 16 semanas, a veces pierden, ¿no? 16, 10 semanas, 12 semanas tienen sus abortos, entonces puede ser la causa también. ¿Algo más? Está bien, doctor. Gracias. Una consulta, doctor. Una de las causas de un embarazo molar, disculpe, ¿cuál sería? Ya son más trastornos a nivel de la formación, o sea, los molares ya no hay, o sea, se están formando otro tipo de células, ¿ya? Entonces ya de por sí tu mismo organismo ya no lleva, sí, o sea, se forma una serie de divisiones irregulares, ¿no? Porque alguien ha visto una mola. No. Las molas hidatiformes, ¿no ves? Que tienen además presentan síntomas que son bien característicos y no es muy común, ¿no? No es en todas las mujeres, pero son trastornos a nivel celular, tanto a nivel de los cromosomas, que ya no imparten, las células ya no se dividen mandando información para la formación del feto, sino que son otras células ya. ¿Ya? Y tiene una serie de síntomas. Las pacientes presentan más vómitos, o inclusive a veces aumenta muy rápido el tamaño del útero, ¿no? Porque esas células se multiplican más rápidos, entonces nos hace, por ejemplo, tiene apenas, no sé, 6 semanas y aparecen de 5, ¿no ves? Entonces, son trastornos que se producen a nivel de la multiplicación del, del óvulo y en realidad de todo, ¿no? Del blastocisto. Son de producciones anormales de las células. Pero en el caso de que la persona decidiera embarazarse, ¿hay riesgo de que pueda volver a tener un embarazo molar? Sí, hay riesgo. Entonces, para eso sí tiene que hacerse controles desde un principio, ¿no?
Ya a los 4 meses, 5 meses, ya hacerse una buena ecografía y ahí ves, ¿no? En la ecografía ya a los 5 meses podemos ver un embrión bien formado, ¿no ves? En cambio, en la mola se ven las imágenes en forma de nubes, inclusive algunos ven en forma, cuando sacan se ven como pepas de uva, ¿no? Como racimo de Sí, uvas. sí, como racimos. Sí. Exactamente. Ok, doctor. Esa era mi consulta. Muchas gracias. Bien. Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora el sistema tegumentario. El sistema tegumentario prácticamente es todo lo que es la piel, ¿verdad? Y la piel está formado por la epidermis, la dermis, ¿ya? Y vamos a ir viendo parte por parte. Como les mencionaba, el sistema tegumentario está formado por la piel y sus anexos, y la piel tiene una masa total de 15 a 20%, ¿ya? Y la epidermis está formado por epitelio plano estratificado, queratinizado, tiene un proceso de descamación que se llama el ectodermo. La dermis está formado por tejido conjuntivo denso, tiene la función de sostén mecánico, resistencia y el espesor del mesodermo. La hipodermis es un tejido adiposo formado en lobulillos y está formado también por la dermis profunda, ¿no? Que es prácticamente lo que conocemos el tejido subcutáneo. Ahora, los derivados epidérmicos de la piel. Están los folículos pilosos, las glándulas sudorípadas, las glándulas sebáceas, las uñas, las glándulas mamarias. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Función de protección, información inmunológica, homeostasis, información sensitiva, funciones endocrinas y excreción. Bueno, esto es una histológica de lo que es la epidermis y la dermis. ¿Cuántos estratos conforman la piel delgada? ¿Ya? Los estratos de la epidermis, está el estrato basal, tiene actividad mitótica, o sea, hay bastante división celular, ¿ya? Y las células normales, las células se dividen por mitosis, ¿ya? Entonces, estas células son cúbicas. El estrato espinoso y proyecciones, con sus proyecciones características, ¿no? El estrato granuloso, están los gránulos de queratohialina. El estrato lúcido tiene la piel, es la piel gruesa, ¿no? El estrato córneo son las queratinizadas y anucleadas, prácticamente eso ya es la parte externa de la piel, ¿no? Lo que se descama. Entonces aquí está la imagen, el estrato basal, el estrato espinoso con sus células características, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. Lo mismo, ¿no? En un microscopio es lo que se ve así, las capas de la epidermis, ¿no? La capa córnea, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el espinoso, el estrato germinativo o la basal, ¿no? Y la dermis. De lo superficial a lo profundo, igual, ¿no? Es un corte histológico donde podemos ver el estrato córneo, el lúcido, esta parte del estrato granuloso, el espinoso, la lámina basal y la dermis. Es lo mismo, diferentes cortes, diferentes vistas. Las células de la epidermis están los queratinocitos, que forman la queratina, tiene la función de barrera, ¿no? De protección de la piel. Los melanocitos, ¿no? Que forman la melanina, que prácticamente es como un protector, ¿no? De los rayos ultravioleta que recibimos del sol. Las células de Langerhans son las células presentadoras de antígenos, ¿ya? Y las células de Merkel,
que son responsables para la percepción sensorial. Aquí podemos ver, ¿no? El melanocito característico, el queratinocito, las células de Langerhans son las células presentadoras de antígenos, ¿verdad? Los estratos de la dermis está formado por las papilas dérmicas, está formado por las crestas epidérmicas, la dermis papilar, por el tejido celular conjuntivo laxo, la dermis reticular, por el tejido conectivo denso, que es irregular, y el panículo adiposo, ¿no? Más el tejido conjuntivo laxo, más hipodermis, está formado el panículo adiposo. Y es una vista por microscopio, ¿no? Donde se ve el estrato papilar y el estrato reticular. Lo mismo. Los receptores nerviosos se estudian en la piel. Estos son los receptores, son terminaciones nerviosas libres. ¿Ya? Se encuentran en dónde? En el estrato granuloso. El estímulo, ¿ya? Son son los encargados del estímulo del dolor. Los corpúsculos de Pacini se encuentran en la dermis reticular, en la hipodermis y en las vísceras. ¿Ya? Entonces estos recogen los estímulos de cambios de presión y vibraciones. Los corpúsculos de Meissner se encuentran en las papilas dérmicas y el estímulo que reciben son las sensaciones táctiles leves. En los corpúsculos de Ruffini, la dermis reticular, ¿ya? Entonces esto recibe pues, el estímulo del calor, ¿no? La sensación de calor, el estiramiento y la torsión. Y los corpúsculos de Krause están localizados en la dermis reticular y son los que reciben el estímulo de la sensación del frío. Están los diferentes receptores que se encuentran en la piel, del dolor, del tacto, del frío, del calor y la presión. Igual un esquema donde se ven, ¿no? Los receptores nerviosos para cada estímulo. Es una imagen igual microscópica donde podemos ver igual, ¿no? Vaso sanguíneo, los nervios. Lo mismo, ¿no? Es un corte de la piel donde podemos ver el corpúsculo de Pacini, ¿no? Las glándulas, la arteria, y este es el nervio. Lo mismo, un corte histológico, igual, parecido al anterior, ¿no? Con las arterias, los nervios, los folículos pilosos, la imaginación de la epidermis, los segmentos del folículo piloso, el infundíbulo, el orificio superficial, la glándula sebácea, el istmo, el infundíbulo, con su erector del pelo y el segmento inferior, ¿no? Es un folículo piloso. Su matriz, la papila de tejido conjuntivo. Las capas del folículo. ¿Ya? Podemos ver una vaina radicular interna que está formada por cutícula, capa de Huxley y la capa de Henle. Vaina radicular externa, la membrana vítrea y la vaina de tejido conectivo. El pelo son células queratinizadas, tienen una queratina dura, sus capas, la médula, la corteza y la cutícula del pelo. Este es un esquema donde podemos ver, ¿no? El pelo, su cutícula, la corteza, la médula, la vaina radicular, sus capas, ¿no? Henle, la cutícula y la vaina de tejido conectivo, la membrana vítrea, la membrana reticular externa. Igual, es un corte microscópico por histología, donde vemos todos, ¿no? Las partes. El folículo piloso que habíamos visto hace rato. Glándulas sebáceas.
Tiene su vaina radicular externa, el sebo y su panel de abejas, ¿no? Esta es una glándula, ¿no? Sus sáculos. Y podemos ver la luz del conducto del pilo sebáceo, el folículo piloso. Las glándulas sudoríparas. Hay dos tipos de glándulas, ¿no? Las glándulas sudoríparas ecrina y la glándula sudorípara apocrina. Las ecrinas están en todo el cuerpo, ¿ya? Tienen una forma tubular simple, son como enrolladas. ¿Qué funciones tienen? Termorregulación, ¿ya? Y no están asociadas al folículo piloso. En cambio, las glándulas sudoríparas apocrinas se encuentran exclusivamente en axila, areola, pezón, área perianal y genital. Entonces son tubulares simples, igual enrolladas. Sí, estos están asociados al folículo piloso. Este es un corte también de histología, donde podemos apreciar todas las partes, ¿no? De la glándula. Son las glándulas apocrinas. ¿Ya? Todos estos blanquitos. ¿Vale? Un corte de histología. Lo mismo. Igual podemos observar ahí la imagen histológica, ¿no? De lo que es un corte de una glándula. Se puede observar bien, ¿no? Con canal de abejas. Y ahí lo mismo, es otro corte. Igual un corte igual de histología. Podemos ver igual, ¿no? Las glándulas formados en forma de panales. Lo mismo. Son imágenes, ¿no? Se pueden apreciar. Para esto es importante, bueno, hay clases apartes, ¿no? Para ver la parte microscópica de la piel y es muy bonito poder diferenciarlos. Y ustedes van a revisar para la próxima las células de la epidermis, ¿ya? Y células de las glándulas sudoríparas, las uñas y sus componentes. Eso de tegumentos, ¿ya? Vamos a hacer una... al final de la clase vamos a hacer grupos para la siguiente, pero para las exposiciones que van a hacer ustedes. Para esto, para cada tema, ya los temas que yo lo he presentado están en la plataforma del Classroom. Entonces, les voy a dar tiempo para que ustedes hagan cada uno realice una serie de preguntas y respuestas, ya para que ustedes tengan como un banco de preguntas para el examen final. ¿Ya? Entonces, cada uno me va a hacer a 5 preguntas, me lo van a mandar a mí con sus respuestas de cada tema. 5 preguntas con sus respuestas y ustedes lo van a subir en la plataforma para que todos vean, ¿no? Sin las respuestas, por si acaso. Y de ahí yo voy a sacar para el examen, para los parciales, vamos a sacar las preguntas buenas. Yo voy a ver qué preguntas están bien y para que ustedes puedan estudiar de ahí y les ayude para su examen, para sus 2 parciales. Ahora vamos a pasar a lo que es el aparato locomotor, ya que está compuesto prácticamente del sistema osteoarticular y el sistema muscular. Como una breve reseña evolutiva, una propiedad que caracteriza a los organismos vivos es la capacidad de reaccionar, ¿no? A un estímulo. Una de las reacciones es el movimiento, ¿ya? De acuerdo a la escala evolutiva, las células tienen capacidad de contraerse. Y los organismos multicelulares, la contracción de un número determinado de células debe ser coordinada, ¿ya? Para producir un movimiento útil. ¿Y dónde surge este estímulo? Es en el sistema nervioso.
Y pues podemos ver también que en los primeros organismos que trataron de conquistar la Tierra se han enfrentado, ¿no? Por un medio más o menos denso que el agua, ¿no? Donde entra a jugar el efecto de la gravedad. Y para no colapsar como una masa amorfa surgió la necesidad de un esqueleto, ¿no? De sostén más rígido que el que se necesitaba que el agua. Y nuestros ancestros ya pues han adoptado la postura erecta que caracteriza y lo cual pues implica una nueva adaptación del esqueleto, ¿no? La ventaja de la supervivencia. En el hombre existen tres sistemas que se agrupan en torno a la finalidad de una finalidad común, que es el movimiento, ¿ya? Encontramos un complejo de palancas formado por huesos y articulaciones y un complejo motor formado por los músculos que funcionan armónicamente. Entonces, ¿de qué está compuesto el aparato locomotor? Está compuesto por los huesos, los músculos y las articulaciones, ¿no? Todos los huesos que habíamos mencionado a inicios, 208 huesos, ¿no? Los músculos y las articulaciones. Función del sistema osteomioarticular. ¿Cuál es la función? Producir el movimiento por acción coordinada de los huesos, músculos y articulaciones como respuesta voluntaria de las órdenes recibidas de los sistemas nervioso y endocrino. Terminologías comunes que debemos saber. El esqueleto. ¿Qué es el esqueleto? Es la estructura formada por hueso. Son los elementos pasivos. Los músculos constituyen elementos activos. Movimiento locomotor. Y las neuronas son células nerviosas encargadas de coordinar el movimiento. Entonces, esta es una neurona motora, ¿ya? Como pueden ver, está el núcleo con sus dendritas, su axón, ¿no? Está rodeado por la vaina de mielina, ¿no? Y estas son las placas motoras, ¿ya? Estas son la parte terminal del axón, se conectan, bueno, están conectados a las placas del músculo también donde van a recibir la información, ¿ya? Son los nódulos de Ranvier, ¿ya? El estímulo pasa de nódulo a nódulo, corre, salta. ¿Ya? Mientras más grandes son, más gruesas son los nódulos de Ranvier, son más largos. Mientras más pequeño es el nervio, la neurona, entonces tiene más nódulos de Ranvier. Ahí por las dendritas, mira, aquí podemos ver que se conectan entre sí las neuronas. Aquí podemos ver una dendrita, ¿no? Esta dendrita es de otra neurona y esta es de aquí, ¿no? Entonces se están uniendo mediante sinapsis, ¿no? Y el estímulo se realiza mediante neurotransmisores, ¿ya? Entonces, el sistema esquelético está formado por tejido óseo, diferentes proporciones, y adherido a él se encuentra una membrana vascularizada de tejido conjuntivo llamado periósteo. La unión entre los huesos se realiza mediante las articulaciones. El tejido óseo existe en el organismo en proporciones que dependen directamente de las fuerzas o tensiones que se tiene que soportar. ¿Cómo se clasifican los huesos? Se clasifican en huesos cortos, huesos planos, huesos largos, irregulares y sesamoideos. Los huesos planos predominan en ellos la superficie más que el volumen. Ya están compuestos por dos capas de tejido óseo compacto que encierran otra de tejido espinoso. ¿Ya? Entonces el ejemplo es el omóplato, ¿no? Y los huesos del cráneo y de la pubis son huesos planos. Los huesos del cráneo, sabemos, ¿no? El frontal, los parietales, los temporales, el occipital, ¿no? Son huesos planos. Los huesos cortos son pequeños, ¿ya? Y en general son proporcionados por todos sus lados. Se encuentran habitualmente en las vértebras y en las articulaciones. Un ejemplo es de las
el ejemplo de las vértebras, ¿no? Los huesos de la columna vertebral, los huesos del carpo y del tarso, ¿ya? Son huesos cortos. Este es el tarso, ¿no? Tarso, metatarso y las falanges. Son huesos, ejemplos de huesos cortos. Entonces, los huesos largos son los de mayor longitud del organismo, ¿ya? Predominan en ello el tejido óseo compacto, o sea, son más fuertes, tienen más resistencia. Entonces, está formado por, habíamos mencionado, ¿no? La epífisis y la diáfisis. La epífisis constituye los extremos de los huesos largos. La diáfisis es el cuerpo, ¿no? La porción principal del hueso, es la cual es hueca, ¿no? Cilíndrica, está compuesto por el hueso compacto. Entonces, una imagen microscópica de un osteocito, ¿ya? Así se llaman las células del tejido óseo, ¿no? Osteocitos. Entonces, este es un osteocito. Lo mismo, imagen de microscopía, como se ven los osteocitos. Ahora, ¿cómo se da la formación del hueso? Ya la osificación se produce de dos formas principales, una intramembranosa y la endocondrial. La intramembranosa es característico de los huesos planos, ¿ya? Los huesos de la cabeza, el omóplato que hemos visto, ¿no? Es característico. En cambio de los huesos endocondriales, es característico de los huesos largos, ¿ya? Todos los huesos largos, ¿ya? Entonces, aquí está toda la parte de un hueso, ¿ya? Superficie articular, la epífisis, ¿no? Es la diáfisis, el periósteo, el endostio, la médula ósea, ¿ya? El tejido esponjoso, ¿no? El tejido compacto, que es el hueso como tal, el cartílago articular, ¿no? La hipófisis, luego la epífisis. Crecimiento de los huesos largos. Los huesos largos se prolongan hasta la adolescencia. El crecimiento en longitud ocurre en la zona del disco epifisario, el cartílago hialino. ¿Ya? Esto es importante. Muchas veces el cartílago hialino es como nosotros crecemos, ya desde que nacemos hasta que alcanzamos una edad determinada, ¿no? Generalmente hasta los 18 años que podemos crecer, pero generalmente en la pubertad, la adolescencia es que terminamos el crecimiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros por por mal conocimiento o por algún descuido damos a un niño, por ejemplo, un medicamento que pueda eh, dañar a este cartílago hialino de crecimiento, ya le podemos arruinar prácticamente la vida del niño. Es un claro ejemplo de las quinolonas. Por ejemplo, la ciprofloxacina está contraindicado en los niños. Aquellas que son mamás, ¿ya? Que tengan sus hijos pequeñitos, cuando el médico vea, a menos de que sea muy necesario, que veas riesgo-beneficio y los días que vas a tomar sean muy corto, podrían aceptar. Pero por lo general está contraindicado las quinolonas en los niños. ¿Por qué? Porque afecta al cartílago hialino, ¿ya? Al cartílago de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como que lo osifica. O sea, ya no se produce ahí, ya prácticamente lo estás sellando, ya lo estás osificando estos cartílagos de crecimiento. Y por eso es contraindicado. Osificación endocondral. Se va generando
un hueso negro, mientras que en el extremo opuesto se va depositando nuevo cartílago para mantener el disco. En la pubertad se produce el cierre de las epífisis y finaliza el crecimiento en altura. El esqueleto no permanece inalterable con la estructura pasiva. El tejido óseo es un tejido metabólicamente activo, ¿ya? Porque ahí sabemos, ¿no? La calcitonina, la hormona paratormona, cuando hay algunos trastornos, entonces puede haber mucha reabsorción de tejido óseo o mucho depósito. Entonces hay algunas series de trastornos o enfermedades que se producen cuando hay alteración a ese nivel de esas hormonas. Visión macroscópica. Ya les había comentado, ¿no? En el anterior, la división del esqueleto se puede dividir en esqueleto axial, esqueleto apendicular, ¿ya? El esqueleto axial prácticamente está compuesto por el cráneo y el tronco, ¿no? El cráneo incluye los huesos craneales, huesos de la cara, orbitales, el agujero del cráneo y el hueso hioides. Los huesos del tronco se componen de las vértebras sacro-columna, ¿no? Columna vertebral como un todo y el tórax, ¿no? Eso es con lo que respecta al esqueleto axial. Y ahí podemos ver, ya hemos revisado hace rato, ¿no? Los huesos del cráneo, de la cara, del tronco, ¿no? La clavícula, el omóplato, el esternón, el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides, las 12 costillas, ¿no? 10 que están fijas y 2 que son flotantes, ¿no? La columna vertebral que habíamos visto, ¿no? Cada segmento, las 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacros y 4 a 5 coxígees con sus diferentes vistas. Tipos de vértebras. Podemos ver la cervical. Cada vértebra, de acuerdo a su región, tiene sus características propias. ¿Ya? Por ejemplo, la vértebra cervical el agujero vertebral es un poco más triángulo, ¿no? La vértebra lumbar es más gruesa, o sea, tiene el cuerpo vertebral es un poco más grueso. Y las apófisis transversas también son casi horizontales. Mira, esta es una vista lateral y esto es de arriba. Las dorsales de las vértebras torácicas igual tienen bien característicos. Si se fijan, el proceso espinoso de la lumbar es casi horizontal. En cambio de las torácicas, ¿cómo son? Casi son cefálicas, su orientación casi hacia arriba, ¿verdad? Entonces, tienen sus características, cada vértebra tiene su característica única de cada segmento. Entonces, el esqueleto apendicular está formado por la cintura escapular, constituido por la clavícula y la escápula. La extremidad superior, los huesos que componen la extremidad superior, el húmero, radiocúbito, huesos del carpo, metacarpianos y las falanges. Cintura pelviana, incluye los huesos coxales y los ilíacos. La extremidad inferior, sus huesos son el fémur, la fíbula, peroné, la tibia, la rótula o la patela, los huesos tarsianos, ¿no? Metatarsianos y las falanges. Entonces, esto tienen que saber también de memoria, ¿no? El esqueleto apendicular está formado por la cintura torácica o escapular, extremidad superior, pelviana e inferior. Y esta es una vista donde se ve todos los huesos, ¿no? Que componen el esqueleto humano. La pelvis masculina y la pelvis femenina. Es diferente, ¿no? La pelvis masculina
los diámetros transversos y los diámetros anteroposterior es muy diferente. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que tener como una serie de requisitos, más o menos, ¿no? Para que pueda el parto, el producto pasar por el canal del parto. Por eso es diferente. Y hay términos, y hay varios, son 4 tipos de pelvis femeninas, han debido escuchar, ¿no? El que es el adecuado para que una mujer, cuando tú dices, no, esta señora va a tener un parto normal, porque tiene una pelvis ginecoide. Ya la pelvis ginecoide es el adecuado para que puedan hacer tranquilo una bobita. Hay pelvis que son androides, antropoide y platipeloide, que son los otros tipos de pelvis femenina que hay, que tienen sus riesgos, ¿no? Para que no puedan. Por eso es que hay, cuando decimos desproporción cefalopélvica, ¿no? A veces decimos, no, no, hay DCP materno. ¿Por qué? Porque la pelvis no es adecuado para la mamá, ¿ya? No tiene una adecuada pelvis para que pueda nacer adecuadamente el feto. Y bueno, este es el esqueleto, ¿no? Todas las partes, el fémur, la rótula, la tibia, el peroné siempre está, ¿no? Al lado más lateral, es lateral, y medial está la tibia, los huesos del pie, ¿no? El sacro, el ilium, ¿no? El radio, el cúbito, ¿no? El húmero, la clavícula maxilar superior, el cigomático, el hueso frontal. Entonces está el radio, cúbito, lo mismo, ¿no? El húmero del brazo, ¿no? El antebrazo. La escápula también, o el omóplato, la clavícula, ¿no? Los huesos del carpo son estos chiquititos, ¿no? Y los huesos metatarsianos y las falanges respectivas. Miembro superior, miembro inferior, pelvis, fémur, rótula, peroné, tibia. Esta es la tibia, está mal. Esta es la tibia, el más grueso. Peroné es el más delgadito. Y los huesos del pie. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los huesos? Tienen función de sostén, función de protección, función de movimiento, función de hematopoiesis que les había mencionado, ¿no? Y función de reservorio. ¿Ya? Mantiene la concentración de calcio en la sangre, la paratormona libera el calcio y la calcitonina detiene los osteoclastos. ¿Ya? Hay depósito de calcio en los huesos, la calcitonina. Sistema muscular está formado por un conjunto de órganos de fibras contráctiles encargados de la actividad locomotora. Anatómicamente pueden ser estriados y lisos. Ya les había mencionado también, ¿no? Los músculos del tejido muscular estriado de acción voluntaria y los lisos de acción involuntaria, ¿no? Encargados de la vida vegetativa. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se transforma el impulso en una acción mecánica? La respuesta, en la placa motora. ¿En dónde específicamente? ¿Cómo se llama? Unión neuromuscular. ¿Qué es la unión neuromuscular? Es el punto preciso donde se integran funcionalmente dos sistemas, ¿ya? Es el punto donde el mensaje químico del sistema nervioso es recibido por el músculo, quien transforma ese mensaje en una acción mecánica. Entonces hay un estímulo del sistema nervioso a partir de en las terminaciones nerviosas se liberan acetilcolina y esa acetilcolina llegan a los receptores del músculo de la placa motora y produce la contracción, ¿ya? Las células de forma usadas, el núcleo, todos son partes de un músculo.
Esta es una imagen microscópica de cómo se ve una placa motora. Aquí esta es la terminación nerviosa y esta es la placa motora del músculo. Este es el músculo. Mira, podemos ver aquí, se ve bonito el axón, su terminación nerviosa, y esta es la unión mioneural. Mio quiere decir del músculo, ¿no? De miocitos, y neural del nervio. ¿Ya? Inervación del músculo liso. La contracción del músculo liso puede iniciarse por factores mecánicos, hormonales o neurales. El músculo liso de los vasos sanguíneos se comporta como un músculo esquelético, es decir, que cada célula es estimulada por una terminación nerviosa. El músculo liso visceral se comporta como músculo cardíaco, es decir, la masa se contrae y se dilata rítmicamente, ¿no? Es el característico. Este es el músculo liso. Características de los músculos. Representan el 50% del peso corporal. Son fundamentales en la regulación térmica y el metabolismo general. Su inserción en los huesos se realiza mediante tendones y membranas fibrosas llamadas aponeurosis. Poseen generalmente un punto en cada extremo que se inserta en los huesos, ¿no? El de origen y el de inserción. Todos los músculos tienen estas características, excepto los de la cara. Su origen está fijo o relativamente fijo durante el movimiento. Ya la inserción en el que se mueve el vientre es la parte intermedia. Por lo general, ambos extremos se fijan a los huesos distintos, abarcando articulaciones de las que dan movimiento. En ocasiones, un extremo o ambos no están fijos al hueso, sino que a la piel, por ejemplo, los músculos de la cara. Esto es músculo, ¿no? Torcido y uno normal. Ese músculo esquelético. Esta es así como se ve en un microscopio. ¿Ya? Esas son un diagrama de organización, cómo está organizado un músculo estriado, o una fibra muscular estriada. Y aquí podemos ver, ¿no? El sarcolema, ¿no? Las bandas que hay en un músculo estriado. Aquí se ve bien clarito, ¿no? Cómo hay unión de la placa motora, unión mioneural, ¿no? La terminación nerviosa. Ahí en el músculo están los receptores de acetilcolina, ¿no? Aquí, por esta terminación nerviosa es que se libera la acetilcolina. Se libera y estos entran en contacto con los receptores de acetilcolina. Se forma un proceso de reacciones químicas, produce la contracción muscular, o sea, se contrae. Y cuando ya no hay el estímulo, entonces se relaja. Visión macroscópica. El movimiento se realiza en pareja de músculos. Ya los músculos agonistas, aquellos que trabajan en un sentido, ahí los músculos pueden ser antagonistas, los que actúan en el sentido contrario. Los músculos flexores y extensores, ¿no? Que doblan y extienden. Por ejemplo, son de la mano, ¿no? Los abductores y los aductores, que separan y acercan un órgano al plano por el cual se supone dividido el cuerpo en dos mitades. Por ejemplo, de los miembros inferiores. Abducción sería abrir, ¿no? Aducción sería volverlo a su posición normal. Los elevadores y los represores, que elevan o bajan los esfínteres. Los dilatadores, que comprimen y dilatan. Pronadores y supinadores, que giran la mano, ¿no? Tal como la palma que quede vuelta, ¿no? Hacia abajo y hacia arriba, quedando el cúbito y el radio en posición cruzada y paralelo, ¿no? Son los pronadores y los supinadores. Pronación y supinación de la mano.
músculos, los más comunes, como les he dicho, ¿no? En el anterior, que tienen que aprender. El bíceps femoral, el semitendinoso, el peroneo corto, los gemelos, ¿ya? Igual, están los músculos de todo el cuerpo. Superficies musculares de la región del cuello y de la espalda. Estos son del tórax y el hombro. Pectoral mayor, menor, ¿no? Mayor, menor, deltoides. Este de acá, el esternocleidomastoideo. O sea, tenemos que saber, ¿no? Tenemos que conocer los músculos más prominentes, más grandes. Tenemos que sabernos de memoria. Ya estos músculos son ya más internos que mm, para el área que están ustedes. Si alguien tiene la capacidad de poder aprenderlos todo de memoria, sería ideal, ¿no? Sobre todo aquellos que van a entrar a quirófano, para que van a hacer instrumentación quirúrgica, ¿no? Como especialidad, entonces ya pueden profundizar más de conocer, ¿no? Los músculos, sobre todo igual los más importantes, ¿ya? Los músculos de la cara, una vista lateral, ¿no? El orbicular, ¿no? El macetero. Estos músculos son importantes, ¿no? El macetero, el esternocleidomastoideo, el trapecio, los escalenos, ¿no? Escaleno anterior, medio, posterior, el ioideos, ¿no? El homoioideo, el bucinador, ¿para qué sirve? ¿No? Están todos los músculos del labio, sobre todo estos importantes, ¿no? El macetero, el esternocleidomastoideo, el trapecio, los temporales, frontal, la vista anterior, lo mismo, ¿no? Orbiculares de la boca, del ojo, los maceteros, los bucinadores, ¿no? El esternocleidomastoideo, el bucinador, risorio, el trapecio. Este esternocleidomastoideo todos conocemos. Temporal, lo mismo. Los serratos, el recto abdominal, los oblicuos, pectoral mayor, por debajo está el pectoral menor, el deltoides, donde aplicamos la vacuna, ¿verdad? El deltoides, ¿ya? Esta es la capa externa y es la capa interna. Músculos más importantes de los miembros superiores e inferiores, deltoides, tríceps, abajo está el bíceps y los extensores de la mano. Los glúteos, ¿no? El recto anterior, cuádriceps, vasto interno, vasto externo, los gemelos o las pantorrillas, ¿no? Y el tendón de Aquiles, que es el tendón más largo. Las articulaciones son las zonas de unión entre los huesos continuos, ¿ya? Que se distinguen en tres tipos básicos. Hay tres tipos de articulaciones, esto es importante también. Sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. ¿Dónde encontramos la sinartrosis? ¿Y qué son las sinartrosis? Son fijas, sin posibilidad de movimiento alguno en estado normal. Se forman encajando fuerte y permanentemente un hueso en otro, dando continuidad a las superficies óseas. Ejemplo de estas articulaciones son las que presentan los huesos del cráneo, ya la sinartrosis, huesos del cráneo. Las anfiartrosis son semimóviles, con movimientos muy limitados, ¿ya? ¿Dónde se encuentran? En la columna vertebral, ¿ya? Están formados por un disco de fibrocartílago uniendo los huesos. Las diartrosis son móviles,
variedad de movimientos se caracterizan por poseer una membrana intermedia llamada sinovial, que contiene la sinovia o líquido viscoso y transparente que las lubrica. Ya estas son las articulaciones más complicadas. Ya están constituidas por cabeza articular que permite el encaje de un hueso en el hueco del otro. Unos ligamentos internos, externos que permiten la sujeción de ambos y la cápsula articular formada por tejido conjuntivo y que contiene el ya citado líquido sinovial. Esos son los tres tipos de articulaciones que debemos saber también de memoria. ¿Ya? Sinartrosis, angiartrosis y artrosis. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Doctor, mil disculpas. Respecto al trabajo de las 5 preguntas para organizar un banco de preguntas para el examen, ¿va a ser por grupo o por persona? Vamos a ver. Voy a ver todavía. No me han pasado la lista oficial de, de todos los que van, los que están pasando. Ayer me han pasado. A ver, voy a ver. Mm, en total son 43 en el primer grupo y de Santa Cruz son 28. ¿Cómo quieren ustedes realizarlo? A ver, los de Cochabamba son 43. Tendríamos que hacer grupos de a 10 personas o de a 5 personas y cada grupo podrían entregarme, a ver, vamos a ver, 43, 10, 4 grupos de, 3 grupos de a 10 y uno de a 13 podríamos hacer. Y me envían cada grupo por cada tema 5 preguntas, ¿les parece? Está bien, Doc. Está bien, Sí, está bien, doctor. está bien, doctor. Está bien. Doctor. Entonces, de Cochabamba, vamos a ver, son 43. A ver, Arancibia, Muñoz, Tatiana, Arias, Mary Arias, Natalie Aima, Lady Aima, Rosario Bautista, Marcela Bautista, Adalid Caero, Lisette Cardoso, María Carmona y Janelis Cayo. Hasta ahí sería un grupo. Ya, entonces me van a enviar sus preguntas. Desde el 11, desde Nicole Cayo, Paola Cayo, Janet Chávez, Miguel Choque, Grace Córdoba, Cristina Cruz, Josie Quaker, Zulma Escobar, Claudia Estrella, Lady Fernández, otro grupo. Juana Flores, Liliana Flores, Lucía Flores, Kelly Gamboa, García Giovanna, Adriana González, Magali Laruta, Felicidad López, Sonia Mamani, Arminda Maras, otro grupo. ¿Ya? Y desde Eric Morales hasta Griselda Zárate son otro grupo. Entonces,
Esos grupos, 5 preguntas de cada tema, me lo van a enviar con preguntas y respuestas para yo tenerlo y ustedes van a colgar en el Classroom solamente las preguntas, ¿ya? Y del grupo de Santa Cruz son 28. Entonces vamos a hacer 3 Doctor, grupos. yo soy de Cochabamba y no me nombró. Debes estar en el último del 30. 30. No, nosotros no tenemos la lista, así que no sabemos Ya, ya, porque ya. el anterior módulo nos organizaron de Cochabamba, Santa Cruz, todos, cada departamento así nos organizaron. Teníamos que, estuvimos en unos grupos y nos organizó dicen de Greco, pero fue. Ya. Entonces les voy a decir quiénes son en el último grupo de Cochabamba. Eric Morales, Lisbia Otalora, Lourdes Paniagua, Delia Poma, Marina Porcel, Anabel Ramírez, Paola Ramos, Miriam Sánchez, Rosy Soria, Jacqueline Uriona, Sonia Vargas, Verónica Vía, Griselda Zárate. Esos son el otro grupo. Son los 4 grupos. Ahora de Santa Cruz. Son 28. Vamos a hacer 3 grupos igual. El primer grupo, Denis Araúz, Jacqueline Balcazar, María Teresa Baltazar, a Ana Karen Bonilla, Lilia Butrón, Magdalena Chauca, Abigail Condori, Raquel Flores, Teresa Gras, Natalia Iraipi, Marisol Laime, Maribel León, Gilbert Yanque, Dina Mamani, Jimena Mamani, Perpetua Martínez, perdón. El primer grupo es hasta Natalia Iraipi. El segundo grupo es de Marisol Laime, Maribel León, Gilbert Yanque, Dina Mamani, Jimena Mamani, Perpetua Martínez, Elizabeth Moyo, Cristina Morales, Reina Morales, hasta Roxana Morato. Y el último grupo vendría siendo Rilda Pérez, Daniela Prieto, Wilma Ramos, Isabel Sandoval, Alberto Seoane, Vania Umaya, Keila Velasco, Roxana Giovanni y Ricardo Ceballos. Esos tres grupos de Santa Cruz entonces me estarían... esos serían los grupos. Ya yo les voy a de todas formas yo subir a la plataforma para que ustedes puedan, los grupos que hemos hecho, yo creo que vamos a mantener esos grupos para las exposiciones también, ya que para más adelante vamos a realizar. Entonces, al finalizar la clase vamos a quedar en qué momento hasta qué día quieren ustedes plazo para que puedan subir las preguntas, ¿ya? Y podemos ver, para que tengamos, ¿no?, más facilidad para que ustedes también puedan estudiar, sacar todas las preguntas, para que yo pueda sacar las evaluaciones. Entonces vamos a dar un descanso para el almuerzo. A la 1:15, ¿les parece? Doctor, buenos días, buenas tardes. Quería preguntarle sobre los grupos. ¿No hay posibilidad de que nosotros nos agrupemos? Por ejemplo, acá en Santa Cruz, que tenemos un grupito que estamos pasando clase, que somos compañeros y mucho más fácil para juntarnos y para hacer los trabajos prácticos y todo eso. O si es que es posible, ¿no? De acuerdo a la lista, ¿no? Porque tampoco les voy a pedir yo muchas cosas, solo las preguntas que se pueden.
pueden formar grupos por WhatsApp, uno se puede contactar, ¿no ves? Y hacer reunión, y si es que tienen que hacer alguna exposición, formar grupos, porque si vamos a ver, voy a tener que hacer otros grupos de acuerdo a afinidad, nos va a generar más problemas. Ya, doctor. Bueno, está bien, era una sugerencia, no. Gracias. Doctor, buenas tardes. Disculpe, yo no estoy en ningún grupo, soy de Cochabamba. Sabalaga, Shirley. Mm, ¿cómo es tu nombre? Shirley B. Vilca Zabalaga, Shirley Vilca B. Zabalaga. Sí. Vilca Zabalaga. Mira, Shirley, no estás en la lista. Tendrías que contactarte con la licenciada de Giovanna, ¿puede ser? Está bien, doctor. Con ella y que te adjunte a la lista, ¿ya? Yo de todas formas te voy a tomar yo tus datos. Doctor, una consulta. Lilian le habla. Quería saber en qué grupo estoy, por favor. Lilian Butrón. ¿Saben qué? Yo voy a subir a la plataforma los grupos que ya he conformado y de ahí se van a fijar. ¿Les parece? Ah, ya, muy bien. Sí, muy bien, muchas gracias. Ya, entonces nos tomaremos hasta la 1:15 y lo que queda, nos faltaría columna vertebral. Terminamos con eso. ¿Les parece ya? Entonces nos vemos a las 1:15. Está viendo. Puntuales, por favor. Está bien, Hasta luego, doctor. doctor. Está viendo. Doctor, está bien.